Buenas tardes, le doy la bienvenida a la entrevista de Teleonuba. En el día de hoy vamos a tratar asuntos de cierta relevancia para muchas personas de la provincia de Huelva. Saludamos a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Lores López. Bienvenida a Teleonuba. Muchas gracias. La oposición tiende a utilizar la política de dependencia para criticar la política que ustedes están intentando plasmar en la Junta de Andalucía. ¿Cree que esa crítica está justificada a día de hoy? Bueno, los datos oficiales están ahí, creo que los datos hablan por sí mismos. Mire, yo soy la primera que digo que queda mucho que hacer en dependencia, y eso es así, pero ahí están los datos y yo le puedo decir que en la época del PSOE el tiempo para ser atendido era de 3 años y medio, está ahí el dato, es oficial, y a día de hoy estamos en 570 días, con lo cual en 1 año y medio. Otra cuestión, en la época del PSOE, son datos oficiales del gobierno del PSOE, lo pueden ver cualquiera en el Inserso, en la página del Inserso, pues se llegaron a expulsar a 34.000 personas del sistema. Sin embargo, a día de hoy hemos batido récord en Andalucía con más de 300.000 personas atendidas. Y además hemos batido récord en Andalucía en número de prestaciones, con más de 54.000 prestaciones. Los datos son los datos. Hoy está Lores López con nosotros porque la Junta de Andalucía anunció hace unos días que se ha acelerado el proceso de reconocimiento de dependencia para grupos vulnerables. Eso incluye niños menores de 14 años, personas mayores de 90 años o personas que padecen la enfermedad de la ELA. ¿Por qué razón se ha querido innovar, modificar ese modelo, señora López? Mire, cuando nosotros hicimos el decreto de simplificación, ya se recogían los casos de urgencia y emergencia social, que eso lo diagnostican los propios servicios sociales, los trabajadores sociales, trabajadoras, la mayoría son mujeres grandes profesionales, y son, por tanto, las que hacen esos informes. Y también teníamos los niños hasta 6 años de edad. ¿Por qué ahora damos este paso? Y por primera vez sale una orden que además amplía y crea derechos para las personas más vulnerables. Pues precisamente lo sacamos ahora por lo que le comentaba antes, porque ahora ya estamos consiguiendo que ese cambio de modelo que hemos hecho dé sus frutos, porque hemos batido récord en número de personas atendidas, récord en número de prestaciones, llevamos meses consecutivos bajando los días de espera. Ha llegado el momento, porque ya se está produciendo ese cambio del sistema y se están dando los resultados y son palpables y visibles, de dar un paso más. Y por eso lo hemos hecho. Efectivamente, como usted dice, tendrán tratamiento preferente los expedientes de estas personas, estos sectores más vulnerables, en el reconocimiento de la dependencia. Niños de 14 años o menos, personas de 90 años, personas que tengan ELA, desgraciadamente, o personas, por ejemplo, que estén en cuidados paliativos. Son situaciones muy graves, tremendamente graves, y ahora que ya el modelo está muy avanzado, el nuevo, y está dando muy buenos resultados, ha llegado el momento de dar este paso más, crear nuevos derechos. Consejera, desde el anuncio hasta la realidad, hasta que sea un hecho real, ¿cuánto tiempo va a pasar? Pues mire, entró en vigor, hoy es jueves, ¿verdad? ¿Hoy es viernes? Hoy es viernes, ayer. Se publicó el miércoles y justamente entra en vigor un día después de la publicación. Por tanto, entró en vigor ayer jueves, y a partir de las personas que soliciten a partir de este momento, que estén en alguno de esos casos la dependencia, pues tendrán un tratamiento preferente. Entiendo que esto habrá supuesto también una inversión extra que habrá tenido que hacer la Junta de Andalucía para atender a más personas. En este caso, ¿cuánto de más ha tenido que invertir la Junta de Andalucía para atender a estas personas que me comenta? Mire, se lo digo porque es curioso. Todos los años hemos subido el presupuesto, pero es más, no solo de un año a otro, sino en muchas ocasiones, y se vuelve a dar el caso este año pasado y probablemente se vuelva a dar ahora, justamente en la mitad del año volvemos a hacer un incremento del presupuesto. De hecho, lo estoy trabajando ahora precisamente con la Consejería de Hacienda, que es muy sensible, porque el propio presidente es muy sensible en estos casos. No solo ya un aumento del presupuesto para estos casos, sino para la dependencia en general. De hecho, estamos ya trabajando los presupuestos del año que viene, pero le digo, incluso podemos ver nuevos datos en este mismo trimestre final del año. Pero fíjese, es que me ha hecho una pregunta en la que mi trabajo es pelearme, entre comillas, para conseguir más financiación para la dependencia. Yo lo trabajo con la consejera de Hacienda, Carolina España. Desde que yo soy consejera, todos los años el gobierno de Juanma Moreno ha aumentado la financiación en la dependencia. Le voy a dar un dato que todo el mundo conoce. La dependencia hay que pagar 50% gobierno de España, 50% la comunidad autónoma. ¿Sabe usted que la comunidad autónoma de Andalucía, o sea, la Junta de Andalucía, paga el doble
de la dependencia que el Gobierno de España. O sea, nosotros para dependencia ponemos el Gobierno andaluz el doble de dinero encima de la mesa de lo que pone el Gobierno de España, cuando ellos debían de pagarnos a nosotros y al resto de comunidades autónomas el 50%. Se ha adelantado una pregunta que le iba a hacer, señora López. Sí es cierto que el Gobierno en el mes de abril, creo recordar, firmó o llegó a un acuerdo con el País Vasco para sufragar el 50% del gasto en dependencia. ¿Por qué razón cree que el Gobierno sí que quiere apoyar al País Vasco y no a Andalucía? Bueno, la razón no es que yo la crea, es pública y notoria. Cuando Pedro Sánchez firma, y ese documento lo conocemos todo el mundo, ¿no? Firma para poder ser presidente con el País Vasco un acuerdo, igual que lo firmó con Esquerra Republicana de Cataluña y con otros partidos, pues entre los puntos que le exigía el País Vasco, el PNV, era precisamente que le pagara el 50% de la dependencia. Eso lo firma para poder ser presidente del Gobierno de España, y meses después ha venido efectivamente el documento que usted dice, que también es público, es un acuerdo de que se sienta la señora María Jesús Montero, la ministra de España del Gobierno de Economía, que es andaluza, se sienta con el Gobierno vasco y firman un documento en el que ya se materializa cómo se va a proceder a pagarle el 50% de la dependencia al País Vasco. Y digo yo, si está usted obligada a hacerlo con todas las comunidades autónomas, con el País Vasco sí y con Andalucía no. ¿Por qué? Porque es verdad que usted necesita los votos del País Vasco para seguir usted y su jefe Pedro Sánchez sentado en el sillón. Y yo ahí me opongo, porque eso es considerar que las personas dependientes del País Vasco son de primera y las personas dependientes en Andalucía son de segunda. Y eso es tratarlos con la punta del pie. Y le digo otra cosa que me ha indignado y sorprendido. Mire, yo recuerdo que yo estaba en la oposición y Juanma Moreno estaba en la oposición aquí en Andalucía. Y empezó el debate de la financiación, ya no de la dependencia, sino en general, del déficit de financiación que tiene la Junta de Andalucía por parte del Gobierno de España. Era consejera de Hacienda aquí en Andalucía la señora Montero. Y empezó, pues efectivamente, llevaba razón, que está mal financiada Andalucía, que hay que reclamar al Gobierno de España, y llevó una iniciativa al Parlamento en la que le reclamamos, gobernaba Rajoy en aquel momento, al Gobierno de España que le diera a Andalucía el dinero que le corresponde y que deja de percibir cada año, que son más de 1.500 millones de euros al año. Estábamos en la oposición. ¿Sabe usted lo que hicimos el PP en la oposición y Juanma Moreno, que fue el primero que dio la instrucción? Votamos a favor de esta iniciativa, da igual que la presente el Partido Socialista. Votamos a favor. ¿Por qué? Porque es buena para Andalucía y los andaluces están por encima del partido. Y ahora le voy a decir lo que pasó el otro día. El otro día yo hice lo mismo. Yo presenté yo no, fue el Grupo Popular. ¿Me va a permitir usted? Porque es que esto, claro, creo que debe de hacerse público. Esto es público. Ahora lo explicaré. Nosotros presentamos una iniciativa en el momento en que yo veo que permanentemente le estoy reclamando a la señora María Jesús Montero y a Pedro Sánchez que me dé lo mismo que le está dando en dependencia al País Vasco, o sea, que me pague el 50% como se lo va a pagar al País Vasco y que no trate a los dependientes andaluces con la punta del pie. Y presentamos esta iniciativa, que esto es público. Le voy a leer el punto número 2, si usted me lo permite. Sí, claro. Dice, el Parlamento de Andalucía insta al Gobierno de España para que a su vez al Gobierno de la Junta de Andalucía para que a su vez inste al Gobierno de España a asegurar en todo caso una financiación del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía en las mismas condiciones que se haga efectivo con el País Vasco. Dice, y a tal efecto se proceda a acordar con el Gobierno andaluz el mismo compromiso ya firmado con el Gobierno vasco. Oiga, aquí no hay ideología. Literalmente lo puede ver todo el mundo. Le estamos pidiendo que firme con Andalucía el mismo acuerdo que ha firmado con el País Vasco por el que le va a pagar el 50% de la dependencia. Este documento es público, es el diario de sesiones del Parlamento. Cualquier persona se mete en la página web del Parlamento, en el diario de sesiones, seguramente usted también lo verá, que ha votado el Partido Socialista de Andalucía. Estamos hablando de la dependencia en Andalucía de las personas más vulnerables. Aquí lo tienen ustedes. Que no. Yo me quedé, digo, o sea, no lo entendía y sigo a día de hoy sin entenderlo. Mire usted, la ideología vamos a apartarla. Esto es algo muy sencillo. Le paga la dependencia a la mitad al País Vasco y Andalucía no. Usted es andaluz y andaluza, los compañeros del Partido Socialista. Por encima del partido está, supongo que la tierra y la gente de la tierra. ¿Cómo no me apoya aquí? ¿Cómo usted se dedica a defender en el Parlamento andaluz al País Vasco en contra de los andaluces? Eso es inexplicable. Señor López, permítame hacerle una última pregunta sobre dependencia, sobre asuntos sociales antes de pasar a inmigración. ¿El hecho de que el Gobierno de España no tenga aprobado presupuestos generales del Estado limita la inversión que se realiza en materia de dependencia en Andalucía? Pues mire, 400 millones llevamos menos.
El 200 de la primera prórroga, porque no hubo presupuesto, y otros 200 de esta segunda prórroga. Pero ahí no queda la cosa. El Gobierno de España, desde que nosotros llegamos al Parlamento andaluz, como no cumple con el pago del 50% de la dependencia, nos debe más de 5.000 millones de euros en dependencia en Andalucía. Más de 5.000 millones de euros nos deben la dependencia en Andalucía. Que ha dicho que no nos lo va a pagar, que el dinero va para el País Vasco y los dependientes del País Vasco. Hablemos de inmigración. La semana pasada fueron días intensos, entiendo que para su consejería también y para usted también, que tuvo que estar pendiente incluso de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno ha decretado que Andalucía pueda acoger hasta 2.800 menores inmigrantes no acompañados. Eso supone, corríjame si me equivoco, prácticamente duplicar las vacantes que actualmente tiene Andalucía. Fuentes de su consejería nos cuentan que ya las plazas se habrían superado en un 90%, por tanto la situación es límite. Lo que quiero preguntarle es, ¿cuánto de solidario puede ser Andalucía o cuál es el límite de la solidaridad partiendo de estos datos del Gobierno? Prácticamente duplicar el número de menores migrantes que quiere enviar a Andalucía. Mire, hay unas cuestiones que son muy claras. Primero, Andalucía ha sido siempre solidaria y quiere seguir siéndolo. Y yo soy la primera que digo que yo quiero seguir acogiendo niños y atendiendo niños. Pero siempre dentro de la capacidad del sistema. Nosotros estamos ya casi al límite. ¿Por qué? Porque si usted me revienta el sistema, señor Sánchez, pone en peligro tanto los niños que van a ser trasladados como los niños que ya están en el sistema. Esa es la primera pauta y la más importante. Mire usted, el sistema aquí funciona del siguiente modo. Cuando entra un niño, se pasa la tutela a Andalucía, ese niño entra en un centro en el que no solo es vestir al niño, calzar al niño, o sea, las necesidades básicas, eso es obvio, sino que esos niños tienen educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, se trabaja con ellas la brecha idiomática, o sea, toda una trayectoria, se trabaja con ellos la inclusión, su educación. El otro día estuve en un centro, incluso las prácticas, una vez la formación termina, las prácticas en empresas para que exista una verdadera inclusión. ¿Dónde está la cosa? Yo tengo ya el sistema por encima del 90%, estoy casi al 100%, y ahora le explicaré también por qué. ¿Cuál es la situación? Que si me obliga en el reparto que ha hecho a Cataluña, ¿cuántos niños? 0. ¿Al País Vasco cuántos niños? 0. Andalucía, 677. Eso es utilizar a los niños como mercancía. Cataluña dice que de manera solidaria va a coger unos 30 aproximadamente. Claro, muy solidaria. Y Andalucía me imponen 677, claro, otra vez lo mismo, porque el sillón de Sánchez depende, como usted bien sabe, de Esquerra y del PNV, entre otros. Por tanto, ¿qué está haciendo con los niños? Utilizarlos como mercancía. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo me opongo a que haga eso? Primero, porque son niños. Segundo, porque si me quiere trasladar 677 niños, me va a reventar el sistema. Este sistema que yo le he contado es el que tenemos impuesto. El que él quiere llevar ahora es el de niños apilados en edificios. Y yo me opongo a ese sistema, a de niños apilados en edificios. Porque, señora López, ¿existe esa posibilidad de que se tengan que recibir a más niños y que no haya dado tiempo a construir más infraestructura? No, existe no, es totalmente real. Es totalmente real. Es que eso ocurrirá. Si siguen empeñados en esta cuestión y siguen empeñados en esta cuestión, eso va a ocurrir. A ese modelo es al que nos está imponiendo el señor Pedro Sánchez por no ejercer sus competencias en política migratoria. A ese, y si me permite, a uno más, que es a llevar a las comunidades autónomas a enfrentarnos, mientras él se dedica a salvar su sillón. Yo por ahí no paso. Los niños no son mercancía. Y yo quiero seguir atendiendo niños, pero como se merece un niño. Yo recuerdo, cuando leo sus declaraciones o cuando le escucho a la ministra de Infancia, que dice, es que el interés superior del menor. No, mire, el interés del menor es el menor de los intereses de Sánchez y su gobierno. El verdadero interés es el de su sillón. Loles López es consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Entendemos que tiene la agenda muy apretada. Le invitamos a que venga en otra ocasión para hacer una entrevista mucho más extensa y con más temas. Señora López. Encantada, a vuestra disposición. Y a ustedes les agradecemos que hayan estado al otro lado de la pantalla acompañándonos. Sigue ahora la programación de Telemundo.